vivir para que tú te glorifiques en nuestra vida y a través de nuestra vida. Queremos vivir para que tú seas conocido por otros a través de nuestra vida. Queremos vivir, Señor, para aprender a conocer la belleza que hay en ti. En el nombre de Jesús pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe esta mañana y que esta palabra, Señor, que vamos a estudiar, consuele nuestros corazones, anime, fortalezca nuestros corazones, Señor, porque nos toca vivir en este mundo con bastantes limitaciones, con sufrimientos de manera muy seguida que vienen a nuestra vida, Señor. Así que queremos escuchar esa voz de consuelo tuya en esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ubiquémonos, por favor, en Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4. Hoy terminamos el capítulo 4 de Primera Pedro y posiblemente la próxima semana terminemos el capítulo 5. Primera Pedro solo tiene 5 capítulos. Así que vamos a estar terminando esta maravillosa carta la otra semana. Yo creo que una de las cosas que hemos estado aprendiendo de Pedro, para hacer así una breve síntesis, es que seguir a Jesús fielmente va a representar sufrir aflicciones mientras estemos en esta vida. ¿Por qué? Porque el mundo lo va a hacer. Y lo va a hacer porque el mundo no ama a Dios, no teme a Dios. Y si el mundo no ama a Dios, no va a amar a la iglesia, no va a amar a los seguidores de Jesús. Y no es que el mundo aborrezca, no es que el mundo aborrezca a los seguidores de Jesús, pero expresa su rechazo a los seguidores de Jesús porque aborrece a Dios. Esa es una de las cosas que podemos aprender en Pedro. Seguir a Jesús fielmente siempre va a implicar estar dispuestos a experimentar aflicciones por causa del nombre de Jesús en esta tierra. Pero otra de las cosas que aprendemos es que tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de seguir haciendo el bien, pase lo que pase, vengan las aflicciones que vengan. Uno de los énfasis del apóstol Pedro en esta carta y que quiere transmitirlo a la iglesia es: suframos, y vamos a sufrir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. Debemos tener un corazón intachable, y cuando el creyente tiene un corazón intachable, entonces tiene una conducta irreprensible en este mundo. Y cuando el creyente tiene una conducta irreprensible en este mundo, entonces Cristo es glorificado. Otra de las cosas en las que insiste Pedro es que Dios sea glorificado por medio de nosotros en este mundo. Y a través de la carta, Pedro también está haciendo muchas referencias a promesas y a acontecimientos que un día ocurrirán. Y Pedro lo hace con el propósito de consolar a los creyentes, con el propósito de animarles, con el propósito de hacerles vivir sus días en la tierra con esperanza. Una de las cosas más lindas y fuertes que ha dicho Pedro para fortalecer nuestra esperanza es que si padecemos con Cristo hoy, con Cristo el día de mañana participaremos de su triunfo. Y el triunfo de Cristo es una de las esperanzas más bonitas que tenemos hoy. El viernes apenas hablábamos de que quien participa de los padecimientos de Cristo, quien participa de esa experiencia misma de dolor que pasó Cristo, también mañana participará de la gloria del Señor cuando Él sea manifestado. Así que más o menos esa es una breve síntesis de lo que hemos estado estudiando en esta primera carta de Pedro. Y en el texto que nos toca estudiar hoy, el apóstol Pedro sigue animando, sigue consolando, sigue recordando que los creyentes tienen, aquellos creyentes que vivían en el Asia Menor, nosotros hoy en día, la esperanza que tenemos. Y Pedro dice que quienes pasamos por causa, o quienes pasamos aflicción por causa de la fidelidad al Señor, entonces el Señor va a mostrar también su fidelidad en nosotros, fortaleciéndonos y algún día haciéndonos participar de su victoria. Entre otras cosas, vamos a estar estudiando esta mañana que sufrir por la causa de Cristo hace al hombre bienaventurado.
Número uno. Número dos, Pedro les recuerda a aquellos creyentes y a nosotros que las aflicciones son una extraordinaria oportunidad para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Diga esto, las aflicciones son una extraordinaria oportunidad para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Y tercero, las aflicciones también son una extraordinaria oportunidad para que el Señor siga purificando nuestros corazones del pecado. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Por lo tanto, dice Pedro, ustedes no tienen que avergonzarse, no tienen que avergonzarse de sufrir por la causa de Cristo, ni deben vivir como malhechores. Antes, dice Pedro, encomienden su vida al que es el creador y sigan haciendo el bien, sigan haciendo el bien. Pero también vamos a estudiar hoy sobre una advertencia que Pedro hace. Y esta advertencia de Pedro va dirigida a aquellos que causan la aflicción a los creyentes. Y Pedro está diciendo que estos hombres, si no se arrepienten de su pecado y si no reconocen a Jesucristo como su Salvador, el sufrimiento eterno que ellos van a sufrir, que ellos van a padecer, va a ser mayor que el sufrimiento que ellos están causando a los creyentes. Entonces, Pedro dice, si los justos de Dios experimentan el juicio purificador de Dios, no digamos los injustos, ellos soportarán el juicio de la condenación de Dios. Así que esa es una breve presentación de lo que estaremos estudiando hoy. Leamos nuestros textos entonces, hermanos, nuestros versículos del capítulo 4, vamos a leer versículo 14 hasta el 19. Capítulo 4, versículos 14 hasta el 19. Dice el versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el glorioso Espíritu de Dios, es blasfemado, pero por vosotros el glorioso Espíritu de Dios es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ni padezca como ladrón, ni padezca como malhechor, o no vaya a padecer por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Así que hoy estaremos hablando de este tema, mire, el sufrimiento de los afligidos y el sufrimiento de los que afligen a los afligidos. Esa es de eso queremos hablar. El sufrimiento de los afligidos y el sufrimiento de los que afligen. Ya, de por sí, en esa idea, podemos captar algo. Todo el mundo sufre en esta tierra. Sufren los justos y sufren los injustos. Porque el sufrimiento es parte de la naturaleza humana en esta tierra. Es parte de la naturaleza caída del ser humano. Desde que el hombre entró a la condición de caídos en Adán y Eva, desde entonces el sufrimiento ha sido un elemento, un aspecto inseparable de la vida del ser humano en la tierra. Solamente que en un buen porcentaje el sufrimiento de los justos, el sufrimiento de los creyentes, tiene causas diferentes. Casi siempre tiene causas diferentes a las causas del sufrimiento de los injustos, de los que afligen. Pero, y de eso se trata nuestra reflexión esta mañana, de ver esa diferencia. ¿Cómo es el sufrimiento de los afligidos?
cómo es el sufrimiento de los creyentes, y una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que atrás, en el fondo del crecimiento, del sufrimiento de los creyentes, hay una gloriosa esperanza. Pero en el fondo del sufrimiento de los incrédulos, de los injustos, de los que afligían a los creyentes en aquel tiempo de Pedro, hay, hay un sufrimiento mayor, hay un quebranto mayor. Así que empecemos a observar el versículo 14. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hablemos ahorita de cómo es el sufrimiento de los afligidos por la causa de Jesús. Entonces, el versículo 14 dice que si esos creyentes son insultados, dice Pedro, también son bienaventurados. Mire qué dice nuevamente la primera parte del versículo 14. Si sois vituperados, vituperado significa calumniado, acusado de manera falsa, insultado, burlado. A eso se refiere Pedro cuando dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, observe, por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados. La pregunta es, ¿por qué son bienaventurados? ¿Recuerdan lo que estudiábamos el viernes? El viernes decíamos que el creyente debe encontrar gozo si sufre por la causa de Cristo, porque al sufrir por la causa de Cristo está participando de los padecimientos que Cristo participó. Entonces es bienaventurado, es un privilegio. Pedro y Juan consideraron que era motivo de mucho gozo el ser considerado como dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Pero también el viernes decíamos que el creyente debe tener gozo en medio del sufrimiento porque en el futuro le aguarda, le espera la gloria, participará de la gloria con Jesucristo. Entonces, en ese sentido, el creyente es bienaventurado, pero también es bienaventurado porque ese creyente es consolado por el Señor mientras sufre. Recuerden un poquito lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Se lo leo así rapidito. Escucha lo que dijo Jesús acerca de los que sufrían por su causa. Versículo 10 del capítulo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa del evangelio y de Jesucristo. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo no van a ser bienaventurados entonces? Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y escuche el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, son bienaventurados, primero porque de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados porque su galardón, nuestro galardón, hermanos, será grande en los cielos. Entonces, el sufrimiento de los justos, el sufrimiento de los afligidos, si son insultados, la historia no termina allí. Si son insultados, también son bienaventurados. Lo segundo, el glorioso Dios o el glorioso Espíritu de Dios, como dice la segunda parte del versículo 14, está en el sufrimiento de ellos. Les acompaña en su sufrimiento. Mire qué dice entonces la segunda parte del versículo 14. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. De hecho, esto segundo es una razón o es otra razón del por qué ellos son bienaventurados. Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios mora en esos creyentes. Esto es lindo. Y sabe usted algo, hermano, que el Espíritu Santo no ocupa en nosotros un lugar de manera pasiva. El Espíritu Santo es una persona divina, activa en nuestras vidas. ¿Qué significa? Significa que Él camina con nosotros en el valle de sombra de muertes, de la que habló el Salmo 23. Significa que el Espíritu Santo está con nosotros en nuestras alegrías, pero que también está con nosotros en nuestras aflicciones. De hecho, Jesús llamó en Juan al Espíritu Santo el Consolador, el otro Consolador. Por esto, estos creyentes son bienaventurados porque tienen al Espíritu, al glorioso. Y a mí me encanta ese calificativo que le da Pedro al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice glorioso. Significa el magnífico, el altísimo,
Altísimo, el Todopoderoso, el indescriptible Espíritu Santo, el mayor que todos, está con ustedes. Hermanos, si bien es cierto lo que Pedro dice de que la vida cristiana está acompañada de adversidades, de pruebas, de sufrimientos, también es cierto que en ese duro caminar con Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es mayor que quienes nos afligen. El Espíritu Santo es mayor que los que pueden causar aflicciones al creyente. Yo quiero leerle lo que dice Primera Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, oiga esto, qué lindo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios. Por favor, no olviden nuestra identidad. Vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, hablando a este mundo, este mundo que aflige a los creyentes, y los habéis vencido. Oiga lo que viene. Porque el que está en vosotros, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. La pregunta, según 1 Pedro 4:14, ¿quién está en nosotros, hermanos? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? El glorioso Espíritu de Dios. ¿Y qué dice Pedro de quien mora en nosotros? Es mayor que el que está en el mundo. Así que estas dos cosas caracterizan el sufrimiento de los afligidos. Si pasamos a la última parte del versículo 14, dice, ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los que afligen, los que afligen, los que causan el tormento, los que causan el vituperio, los que causan el mal a los creyentes en Cristo. Dice, entonces, de parte de ellos, el Espíritu de Dios es blasfemado. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios es blasfemado, pero por vosotros, el Espíritu es glorificado. Entonces, mis amados hermanos, cuando el mundo aflige a la iglesia, cuando el mundo aflige a un creyente, a los creyentes en Cristo Jesús, no están en conflicto realmente con los creyentes. Estas personas están en conflicto con Dios. Ellos no están ultrajando primeramente a los creyentes, ellos están ultrajando a Dios. Ellos no están blasfemando contra los creyentes, ellos están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Por eso dice Pedro, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Pero mire qué bonito. Decíamos al inicio, todos sufrimos. Hay algunos que con su sufrimiento y a pesar de su sufrimiento blasfeman contra el Espíritu Santo. Pero nosotros, los creyentes, en nuestro sufrimiento glorificamos al Espíritu de Dios. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí en palabras más simples, más sencillas, es que Dios se glorifica en nuestras aflicciones. ¿Qué le parece eso? Que Dios se glorifica en nuestras aflicciones. Y no es que Dios tenga puesta la atención en nuestras aflicciones mismas, sino en el fondo de las aflicciones. ¿Qué hay en el fondo de un creyente que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Qué hay en el corazón de un creyente que está dispuesto a sufrir por causa de su fidelidad al Señor? ¿Qué hay? Lo que hay en un creyente que sufre es una fe profunda en Dios, una confianza profunda en Dios, un amor profundo en Dios, una fidelidad visible en Dios. Entonces, Dios no es que se glorifique en el dolor nuestro, sino en lo que está en el fondo del corazón nuestro que nos hace estar dispuestos a sufrir por Él. Dios se glorifica en nuestra fidelidad entonces. Dios se glorifica en nuestro amor a Él. Dios se glorifica en nuestra firmeza de la fe. Entonces, el sufrimiento de los afligidos es caracterizado porque glorifica al Señor. Pasemos al versículo 15. El versículo 15 dice, así que
ninguno de vosotros, esta es una advertencia o un mandamiento negativo que el apóstol Pedro nos da. Dice, así que ninguno de vosotros, aquí en este versículo lo que podemos ver es un rotundo no, no. Si usted puede poner a la par de ese versículo con un lápiz, un no mayúsculo, eso es lo que está presentando Pedro allí, un no a qué. Dice, ninguno de ustedes padezca por ser un homicida, porque el homicida tiene que pagar un precio y el precio va a ser materializado en sufrimiento. Ninguno de ustedes padezca, dice, como ladrón, porque el ladrón va a tener que pagar un precio. Todos estos delitos tienen como consecuencia el sufrimiento. De hecho, cualquier pecado del ser humano va a traer como fruto sobresaliente el dolor, el sufrimiento. Y Pedro dice entonces, no sufran ustedes como homicidas, no sufran ustedes como ladrones, no sufran ustedes como malhechores. El que mal anda, mal termina. El que mal anda, mal le va. Al que mal anda, termina experimentando sufrimiento. Y dice, no sufran, dice por último, por entremeterse en lo ajeno. Y no es que Pedro ha hecho una lista exhaustiva de los pecados en los que no deben participar, solo muestra 4 pecados de los tantos caminos errados que el hombre puede tomar tras el pecado. Pero qué advertencia esta. Y Pedro les dice, miren, sus aflicciones van a glorificar al Señor. Sí, sus aflicciones son por hacer el bien, pero si ustedes son afligidos por hacer el mal, óiganme, esto no va a glorificar al Señor. La conducta del creyente en el pecado, la conducta del creyente en las maniobras del mal, la conducta del creyente en el mal proceder deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Y es causa de que otros blasfemen contra Dios. No honra al Señor, no glorifica al Señor. Entonces, Pedro les recuerda, hermanos, por favor, les recuerdo por enésima vez, si van a sufrir, que no sea por hacer el mal. Porque los otros sí sufren por hacer el mal. Ellos van a sufrir por hacer el mal. Ustedes no, que su sufrimiento sea agradable al Señor. Así que hay un sufrimiento que es agradable al Señor y hay un sufrimiento que no es agradable al Señor. El sufrimiento que es agradable al Señor es cuando sufrimos por la causa de la justicia. Pero el sufrimiento que no es agradable al Señor es cuando sufrimos las consecuencias de nuestro mal proceder, de nuestro pecado. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si es afligido como fiel seguidor de Jesucristo, dice Pedro, glorifique al Señor, alabe al Señor. El viernes hablamos de eso, del gozo en medio de las pruebas. El gozo en medio de las pruebas. Ahora, yo les decía el viernes que para el razonamiento humano es imposible conciliar el tema de el sufrimiento y el gozo en un solo lugar, en un mismo corazón. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros el gozo, lo que entendemos por gozo es la ausencia de problemas. O sea, si no tengo problemas, si no hay crisis en mi vida, si todo va bien, entonces tengo gozo y tengo paz. Eso es lo que entendemos por gozo. Pero según la Biblia, gozo no es la ausencia de problemas. Gozo no es la ausencia de aflicciones. Gozo no es la ausencia de conflictos. Según la Biblia, gozo es la presencia de Dios en el corazón del creyente, a pesar de que hayan conflictos. Gozo es la presencia de Dios en el creyente que genera confianza en Dios. El gozo bíblico es eso. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. ¿Ya? Porque el mundo, paz para el mundo es la ausencia de conflicto. Pero paz, según Jesús, es la presencia de Dios morando, generando confianza y fe en nosotros. Entonces, por eso en el versículo 16 dice, y si van a padecer como cristianos,
como creyentes, como fieles de Jesucristo, entonces glorifiquen a Dios en sus corazones. Otra manera de decirlo es alaben a Dios. Pero note usted que antes de aconsejar que glorifiquen a Dios en sus aflicciones, Pedro dice, no se avergüencen de padecer como creyentes. No se avergüencen de padecer como creyentes. No tengan temor de padecer como creyentes. En otras palabras, no se desanimen de padecer como creyentes. No vayan a retroceder por temor a los padecimientos. Yo quiero recordarle lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que a Pedro quien escuchó eso de Jesús, todavía le hace eco en su memoria, en sus pensamientos, eso que Jesús dijo. Y aquí lo aconseja y les dice a los creyentes, si van a padecer como cristianos, no se avergüencen. No se avergüencen, no retrocedan, no queden paralizados, no se callen, no se queden en anonimato, no se silencien, sigan mostrando a Cristo en su vida. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria con sus santos ángeles. Entonces, cuando el fiel es afligido, entonces glorifique a Dios. Versículo 17 dice, porque, mira, aquí viene un versículo muy interesante, que queremos llevarlo así despacito para hacer un buen esfuerzo en la comprensión del mismo. Dice el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pregunta, ¿a quién se refiere Pedro cuando dice casa de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Israel? No, en este contexto no es Israel. Jerusalén no es Jerusalén en este contexto. Los judíos no son los judíos. La casa de Dios aquí, en este contexto del versículo 17, se refiere a la iglesia, se refiere a nosotros. En la siguiente cláusula, Pedro lo confirma, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿se dio cuenta? ¿Quiénes son la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Casa de Dios es una manera diferente de decir el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios. Ahora, respecto a su casa, a su familia, a su pueblo, Pedro está diciendo algo. Dios sí aplica cierto juicio a su familia. ¿Lo observaron? ¿Lo observaron ahí en ese versículo 17? Dios sí aplica algún juicio a su casa, a su familia, a nosotros, dice Pedro. Escuche nuevamente, porque es tiempo que el juicio, ¿de qué juicio habla? No el juicio de los hombres. Aunque estos creyentes a quienes escribe Pedro están experimentando el juicio de los hombres, pero el juicio del que habla Pedro aquí es el juicio de Dios. Entonces el pueblo del Señor, la familia del Señor, sí experimenta en esta vida algún tipo de juicio de Dios. Ahora, leamos todo el pensamiento de Pablo en este versículo. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, hay un juicio que tiene un comienzo y que luego continúa hacia otros. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, entonces Pedro está hablando aquí de un juicio de Dios, que en algún momento yo lo miro como dos juicios de Dios. Un juicio de Dios que es aplicado sobre su iglesia, sobre su familia, sobre su pueblo, y un juicio de Dios que es aplicado sobre los que no son su iglesia.
sobre los pecadores, sobre los que están fuera de la iglesia. ¿Ya? Entonces, dos juicios del Señor. Ahora, ¿cómo interpretar estos juicios? ¿No que Jesucristo nos libró de todo juicio? Bueno, depende cómo interpretemos esto. Entonces, yo pienso que son dos tipos de juicio. Y el primer juicio o la primera parte del juicio, por donde empieza el juicio, es un juicio para purificar el corazón de los hombres. ¿Ya? Es un juicio que hace a los hombres mejores hombres y a las mujeres mejores mujeres. Es un juicio que trabaja el corazón del ser humano para irlo perfeccionando. Es un juicio de amor. Es un juicio de misericordia. Es un juicio de gracia. Es un juicio que tiene un propósito noble. Y el propósito noble es hacernos mejores discípulos, hacernos mejores hombres, mejores mujeres. Es un juicio de amor que tiene el propósito de ayudarnos a crecer más y más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, lo llevo a Pedro capítulo 1, donde Pedro compara la fe del creyente con el oro. Y si habrá algo, dice Pedro, que tienen en común el oro y la fe, es que ambas se prueban. Y el proceso de pruebas es el dolor, es la aflicción, es el ardor del fuego, las pruebas de fuego. Pero ese fuego, para la fe del creyente, no tiene el propósito de destruirle, no tiene el propósito de condenarle. Así que cuando Pedro dice de que hay un juicio que comienza por la casa de Dios, tenemos que descartar que sea un juicio para condenar. Es un juicio de amor para purificar, para seguir obteniendo un producto final caracterizado por la purificación en nuestro corazón. El otro juicio, el otro juicio no es un juicio de amor. El otro juicio del que habla de los que no son de la casa, ya no es un juicio de misericordia. Ese es el juicio de la ira del Señor. El primer juicio es el juicio del amor del Señor para su pueblo, para que éste crezca hasta parecerse a Jesucristo. Pero el segundo es el juicio de la ira de Dios. Y ya no es un juicio de purificación, es un juicio de condenación. Escuche lo que dice entonces el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No es fácil entender así a simple vista estos versículos de Pedro. Pero, ¿qué quiere decir Pedro en el versículo 18? De hecho, Pedro está citando, ahí en el versículo 18 está citando Proverbios 11:31. ¿Ya? Proverbios 11:31. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ok. Lo que Pedro está diciendo aquí es que, dice Pedro, observen, allá en el horizonte está la salvación de los justos. Allá al final está la salvación de los justos. Algunos ya llegaron, algunos ya recibieron la gloria de su salvación, ya la tienen. Algunos hermanos nuestros que están con el Señor ya lo hicieron, pero observe cómo fue el camino de sus creyentes. ¿Cómo fue el camino de sus creyentes? Fue un camino lleno de espinas, fue un camino de aflicciones, fue un camino de dolor, fue un camino de padecimientos, fue un camino de aflicción, algunas veces por causa directa del Señor, otras veces por causa indirecta del Señor, otras veces sufrieron en medio de una vida fiel al Señor. Pero ¿cómo fue? Fue un camino lleno de dificultades. No fue un camino limpio, un camino despejado, un camino de solo gozo, solo alegría, solo triunfo. No, hubo lágrimas, hubo lágrimas. Y a eso se refiere Pedro en esa primera cláusula cuando dice, si el justo con dificultad se salva. Si el justo al final recibe la salvación, pero tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento, dolor y pérdida. Y no es que Pedro esté diciendo que para ser salvo es necesario nuestro sufrimiento y nuestro dolor. No, para ser salvo basta con el sufrimiento de Jesús. No es eso lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo es, en este camino hacia la materialización de nuestra salvación, pasamos dificultades. Y por eso dice, y el justo, el que hace el bien, el que sufre haciendo el bien con dificultad se salva, pregunta,
¿qué va a pasar con el injusto? ¿Qué va a pasar con el injusto? O sea, lo que quiere decir entonces que el injusto no tiene posibilidades. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el justo recibe su salvación en medio de sufrimiento, dolor y pérdida. Pero al final, después de haber participado del sufrimiento de Cristo, participará del triunfo de Cristo. Maravilloso aquí. Y el versículo 19, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Rindan su vida al Señor. Ya no vivan para ustedes mismos. En medio de las dificultades, rindan, despréndanse de ustedes mismos y díganle, Señor, aquí está nuestra vida para que hagas de ella conforme a tu voluntad. Y dale fuerza a la voluntad nuestra para que se someta a la voluntad tuya. Entonces, este es, digamos, el perfil del sufrimiento de los afligidos. Rápidamente y para terminar, hablemos de el perfil del sufrimiento de los que afligen. Versículo 14. Ya mencionamos un poco eso. Al afligir a los creyentes, ellos blasfeman al glorioso Espíritu de Dios. Repito, el ataque de ellos no es contra los creyentes realmente. El ataque de ellos es contra Dios. Por eso Jesús dijo al que, cuando a uno de estos recibisteis, a mí me recibisteis. Pero cuando no recibisteis a uno de estos, a mí me rechazasteis. Así que el trato hacia un hijo de Dios está marcado por el amor o por el odio que alguien siente hacia Dios. Si siente rechazo hacia Dios, va a rechazar al Hijo de Dios. Si ama al Hijo de Dios, va a amar. Si ama a Dios, va a amar al Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la hospitalidad? De cuando llega un misionero que nadie conoce, que nadie lo ha visto, solo sabemos que es un hijo de Dios y llega al pueblo a predicar el evangelio, le agarró la noche, no tiene cena. ¿Cómo debe responder un hijo de Dios? Ah, yo amo al Dios de ese misionero. Entonces, venga, misionero, pase conmigo la noche en la casa. ¿Se da cuenta? Quien ama a Dios, ama a sus hijos. Pero lo que pasa aquí en el versículo 14, en esa parte, es que quien no ama a Dios, persigue, rechaza, causa dolor a los hijos de Dios. Y en ese sentido, entonces, el problema de esta persona no es contra el creyente, es contra Dios. Blasfema el glorioso nombre de Cristo Jesús. Segundo, y lo más seguro, esta es una deducción que yo saco de aquí, pero que tiene base bíblica. Recuerden el consejo que Pedro les daba a los creyentes en el versículo 15. Pedro les decía, ninguno de ustedes sufra como homicida, como ladrón, no sufra como malhechor, ni sufra por entremeterse en lo ajeno. Yo doy por sentado que si Pedro dice, ustedes, los creyentes en Cristo Jesús, no sufran por esto, entonces Pedro quiere decir que hay gente que sufre por eso. Y yo creo que esta gente de este segundo perfil está sufriendo. Es gente que sufre. Y no sufre solamente las consecuencias de su pecado, sino que también sufren por el hecho de vivir en una naturaleza humana como la nuestra. Sufren nuestros mismos sufrimientos. Se enferman, sí, claro, se enferman. Sufren escasez económica, claro que sí. Sufren pérdidas humanas, sufren. Pero quiero que observe la diferencia entre este sufrimiento y este sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Cuando sufres aquí como un justo, cuando sufres como alguien que sos afligido, tienes esperanza. Tienes esperanza de participar del triunfo de Cristo. Pero cuando sufres aquí, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay? Es un sufrimiento sin esperanza. No hay esperanza para el mañana de esta persona. Así que experimentan sufrimiento en medio de una vida en el mal. Ellos, los de aquí, experimentan un sufrimiento en medio de una vida haciendo el bien. Ellos, en medio de una vida haciendo el mal. Versículo 17. La pregunta del versículo 17, categórica. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? O sea, si nosotros
somos castigados, sufrimos el juicio de Dios, no castigados, pero sufrimos el juicio de Dios y que nos duele y que nos saca lágrimas y que es difícil en esta tierra, pero que tiene el propósito de hacernos crecer a la medida de Cristo. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios para ellos? Va a ser terrible. Así que el juicio de la ira de Dios los condenará a una eternidad de sufrimiento por haber rechazado el Evangelio, por haber odiado el Evangelio, por haber odiado al autor del Evangelio, a Jesucristo. Y por último, versículo 18, por su impiedad y por su pecado del que no se han arrepentido, no tienen ninguna posibilidad. Mire, leo todo el versículo 18. La primera cláusula está hablando de nosotros, los de la casa de Dios. Dice, y si el justo con dificultad se salva. La segunda cláusula está hablando entonces de los que no son de la casa de Dios. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? Si le tocara desaparecer del escenario de esta vida, del escenario de esta tierra, ¿cuál sería el siguiente escenario donde aparecería? Porque yo sé que el día que yo desaparezca de este escenario, ¿saben dónde voy a aparecer inmediatamente después? En el escenario de la gloriosa presencia de Dios, tan cierto como el aire que respiro. Voy a aparecer en la gloriosa presencia del Señor. Pero los injustos, los que rechazaron el Evangelio, los que vivieron en pecado y en impiedad sin arrepentirse, pregunta aquí, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aparecerá en una realidad distante de Dios. Aparecerá en una realidad con un sufrimiento 1000 veces mayor que el sufrimiento que causaron a los fieles de Dios. Aparecerán en una eternidad de dolor y de quebranto. Así que, hermanos, Pedro hace esta comparación del sufrimiento de los que son afligidos y el sufrimiento de los que afligen. Yo no quiero sufrir del lado de los que afligen. Yo quiero seguir sufriendo del lado de los afligidos. Porque mientras sufro en el lado de los afligidos, entonces participo de la misma experiencia de Cristo. Y eso para mí es un privilegio. Segundo, mientras sufro del lado de los afligidos, participaré de la gloria que Cristo revelará cuando Él regrese. Así que terminemos con estas aplicaciones. Primero, el sufrimiento que experimentamos por causa del nombre de Jesús o el que experimentamos en medio de una vida fiel a Jesús trae bienaventuranza a nuestra vida y lleva gloria al Señor. Lleva gloria al Señor. Así que no pida al Señor que evite las aflicciones en su vida. Yo les aconsejaba esto el viernes. No pidan al Señor que evite las aflicciones en su vida. Estoy casi seguro que Dios no va a contestar esa petición. Pida más bien que cuando éstas lleguen sean para el provecho de su caminar con el Señor y para que el nombre del Señor sea glorificado. Quizá usted no ha tenido ninguna oportunidad concreta, clara, de glorificar al Señor. Quizá las aflicciones a su vida sean esa oportunidad esperada de que el nombre del Señor sea bendito y glorificado. Segundo, mientras sufrimos por amor a Jesús o en medio de nuestra fidelidad a Jesús, recordemos que no estamos solos. El glorioso Espíritu de Dios está en nosotros, pero también está con nosotros. Él nos fortalecerá mientras nos toque cruzar los valles de sombra de muerte en esta vida. Él es el consolador. Tercero, el creyente que sufre puede ver al final del camino su salvación. No pierda de vista su salvación. No mire solo hacia abajo, ni mire solo a los lados. Mire al futuro. En el futuro está su salvación. Se mantiene firme. Ese creyente que mira al final su salvación se mantiene firme en medio de su aflicción por dos razones. Primero, porque en el presente quiere que su Señor sea glorificado, pero se mantiene firme también porque en el futuro su salvación será concretizada. Mientras vivamos, glorifiquemos al Señor. Y cuando nuestra vida haya terminado, habrá tiempo para ser coronados con la vida eterna. Y por último, Pedro nos ha hablado del final
de los que afligen a los creyentes y que blasfeman contra Dios. Si no se arrepienten, es un final horrendo, espantoso. Y no tenemos alegría. No tenemos alegría en nuestro corazón por el duro final que a ellos les espera, como si los creyentes estuviésemos sedientos de venganza. No, nos entristece más bien. Y aunque no somos amados por ellos, nosotros vamos a amarles. Vamos a orar por la salvación de ellos. Vamos a seguir haciendo el bien para que ellos tengan un testimonio de Cristo que conocer. Quiero que oremos y que nuestra oración esté centrada en esta última aplicación. Si alguna persona no cristiana le ha causado alguna herida a usted por el hecho de que usted es creyente en Jesucristo, no debemos desearle el mal a esa persona. Debemos seguirle amando. Debemos seguirle amando. Debemos orar por ella. Debemos seguir viviendo haciendo el bien para que esa persona vea en nosotros lo que necesita ver de Jesús. Yo quiero invitarle a que oremos en este momento. Nosotros tenemos familia, tenemos parientes cercanos, quizá algunos de ustedes tengan hasta padres o hermanos o cónyuges o hijos que no conocen al Señor. Y usted ya sabe qué les espera a ellos. Y aunque ellos no estén literalmente persiguiendo a cristianos, pero están rechazando el Evangelio, están rechazando a Jesús. Y aunque sean buenas personas, pero siguen rechazando a Jesús. El destino de ellos es el mismo, de dolor, de quebranto. Yo quiero que en este momento oremos por esa gente que conocemos nosotros, pero que ellos no conocen a Jesús. Y no solamente oremos hoy por ellos, oremos siempre por ellos. Nuestro deseo debe ser verlos un día allá en la gloria del Padre como nuestros hermanos. Incline sus oídos, sus ojos. Incline su rostro, sus ojos. Y oramos. Amado Señor, en nuestro círculo familiar y en nuestros círculos cercanos, tenemos personas que amamos. Y no sabemos si nos aman. Quizá ni te amen a ti, pero nosotros les amamos. Y queremos decirte, Señor, que el deseo de nuestro corazón es que tengas misericordia de ellos. Que ninguno de ellos vaya a perderse. Y piense en esas personas, por favor, en este momento. Traiga a su memoria, pase por su mente, pase por su memoria. ¿Quiénes son esas personas que no están con Cristo? Te rogamos, Señor, que atiendas nuestra petición, que atiendas nuestro deseo de que estas personas un día vengan con un corazón quebrantado a ti. Reconozcan a Jesucristo como el que puede perdonar su pecado que les ha estado separando de ti y como el que puede darles vida eterna. Tenga misericordia, Señor, a través de su Santo Espíritu y haga esa obra de arrepentimiento genuino en ellos. Permítenos a nosotros seguir amándoles, seguir sirviéndoles, independientemente de qué es lo que recibimos de ellos. Pero ayúdenos a cumplir nuestra responsabilidad de tratarles con el bien, de tratarles bien, con amor, con misericordia y de seguir viviendo una vida en la que ellos puedan verte a ti en nosotros, Señor. Y danos palabra de sabiduría. Haznos recordar tu palabra para compartirla con ellos. Danos un corazón valiente para dar testimonio valiente de Jesucristo a ellos. Despierta nuestro corazón y muévenos hacia ellos, porque no queremos, Señor, que ellos participen de ese horrendo juicio del que habla Pedro allí en esos versículos, capítulo 4. Señor, con todo nuestro corazón te pedimos y queremos seguir orando por ellos en los próximos días, toda la vida, hasta que los veamos venir a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
el Señor les bendiga y que esa palabra que hemos estudiado aliente sus corazones, fortalezca sus corazones, pero que también los desafíe, nos mueva a dar pasos concretos en obediencia al Señor. Muchas gracias, bendiciones.